Muy buenas, me presento, soy el maestro José Isaac Moreno Martínez, maestro en administración con énfasis en gestión de negocios y licenciado en economía. Estaremos desarrollando a lo largo de estos módulos, a través de estas cápsulas, la materia de macroeconomía, ¿verdad? Para ello me permito compartir el siguiente material de referencia para poder ir desarrollando la materia. Bien. Entonces, la materia en cuestión que vamos a estar desarrollando es la de macroeconomía, ¿verdad? Una de las dos ramas principales de la ciencia de economía, ¿verdad? Junto con la microeconomía, y que usualmente esta materia se da después de haber visto temas relacionados a microeconomía. De igual manera, se va a hacer repaso en algunos conceptos clave que a lo mejor quedan muy explícitos en microeconomía, ¿verdad? Hablando de análisis de agentes económicos particulares o de la toma de decisiones de un grupo pequeño o reducido de personas en un microcosmos en particular, ¿verdad? Vamos a explicar entonces en macroeconomía los temas relacionados a esto y la relación y diferencia con la microeconomía, ¿verdad? Pero para poder iniciar con esto, ¿verdad? Tendríamos primero que definir qué es la macroeconomía, ¿verdad? Dice, estudio de funcionamiento de la economía nacional y de la economía global. Es decir, que el enfoque de la macroeconomía es de manera general y va a una escala, ya sea a nivel nacional, usualmente de los análisis de competencia de macroeconomía es a nivel país, ¿verdad? La mayoría de los datos que se analizan y de las variables analizadas en la macroeconomía, siendo una variable a un fenómeno de interés relacionados con agentes económicos de manera general o agrupada en un país en particular, pues es una escala de medición. También hay análisis macroeconómicos a nivel estatal y municipal, ¿verdad? Pero casi siempre se hace a nivel nacional y de ahí a escalarlo a nivel continente o a nivel planeta, ¿verdad? O economía global, ¿verdad? Y entre lo que estudia, dice, estudia el crecimiento económico. Esa es una de las variables macroeconómicas. Vamos a ver algunas otras que se enuncian. Crecimiento económico, la inflación de largo plazo, la fluctuación de la economía a través del ciclo de la economía, el ciclo económico, que más adelante estaremos analizando a qué hace referencia este punto. El desempleo, que es otro de las variables macroeconómicas, el déficit público del gobierno, el déficit comercial internacional y con ello la balanza comercial, el déficit internacional de los países y los superávit en caso contrario, ¿verdad? Esa es una definición que engloba los principales focos en los que se detiene el estudio macroeconómico de variables de interés que le llaman variables agrupadas o variables de análisis macroeconómico. O una otra definición dice es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Y diciendo en conjunto, hablando de un grupo de personas en un espacio definido, en este caso usualmente para un grupo grande de personas y que eso nos remite a un espacio grande, digamos de manera terrenal, se enfoca en el porqué de los cambios en las variables económicas totales o agregadas. Estas variables son las que mencionabas con anterioridad, ¿verdad? Y son variables agregadas porque impactan a un grupo de personas o se miden a través de un grupo de personas y la interacción de las mismas a través de las actividades de la economía, ¿verdad? Son variables que no se pueden reportar de manera particular, ¿verdad? Que forzosamente la naturaleza de la variable o de aquel aspecto clave de la economía a estudiar nos remite a un grupo de personas, ¿verdad? Por ejemplo, y un ejemplo claro es el desempleo, ¿verdad? Si yo analizo la falta de empleo de una persona, no puedo hablar de desempleo. Puedo hablar acerca de que si alguien tiene o no trabajo de manera particular. Desempleo me remite a una categoría general de un grupo de personas que tienen ausencia de empleo, ¿verdad? Igual la inflación es un fenómeno que se da a través del intercambio entre personas, ¿verdad? Y los precios que este grupo de personas a través de la dinámica de oferta y demanda que se ve en microeconomía, ¿verdad? Cómo se comporta de manera general, igualmente crecimiento económico, ¿verdad? Son comportamientos o son variables que no se pueden dar de manera particular o que el efecto que tiene, digamos, el comportamiento particular de una persona no termine de influir a estas variables, digamos, uno a uno. Tiene que ser algo que se da a través de la agrupación o la suma de acciones de un grupo enorme de personas o un grupo de economías pequeñas, ¿verdad? Ahora vamos a definir o diferenciar
qué es micro y macroeconomía para tener un poco más claro de qué se encarga cada una de las ramas de estudiar. Digo, no son, este, son dos ramas de la economía que no son mutuamente excluyentes ni que están peleadas, ¿verdad? Solamente son dos enfoques en cuanto a qué se va a estudiar en la interacción social de las personas, ¿verdad? La microeconomía en una primera instancia dice, estudia la determinación de los precios en mercados específicos y de la asignación de los recursos escasos entre los diversos usos posibles, en un estudio individual de las variables, ¿verdad? Se enfoca usualmente la macroeconomía en la toma de decisiones particular, ¿verdad? En la empresa como un ente individual, ¿verdad? No como el agregado de un mercado, de verdad, lleno de múltiples empresas que están en constante interacción, o se enfoca en el individuo y cómo éste toma decisiones y no cómo el individuo en sociedad, ¿verdad? O el individuo agrupado, ¿verdad? Como una masa, ¿verdad? A eso se refiere microeconomía. Estudios digamos, particulares del comportamiento y de las tomas de decisiones de un individuo bajo ciertas condiciones determinadas, ¿verdad? Hasta cierto punto es predecible, ¿verdad? Y está contenida, y de hecho muchos de los supuestos que se analizan en microeconomía son supuestos hipotéticos porque son posibilidades en lo particular, ¿verdad? Es el estudio de las elecciones que hacen los individuos, empresas y gobierno de manera particular, sin verse afectado o tener comportamientos o alteraciones en su comportamiento por, digamos, el impacto de otros de manera directa o del comportamiento general de un entorno, se enfoca en el comportamiento particular de los agentes económicos, ¿verdad? Es decir, estudia al individuo como ser, a la empresa, ¿verdad? Al gobierno, ¿verdad? A las familias, como tomadores de decisiones de manera particular, de manera encapsulada, ¿verdad? Y no ahonda en la profundidad de cómo otros agentes, ¿verdad? O otras variables externas afectan el comportamiento individual. Eso se va hasta este momento, que es la macroeconomía. Ahora, bien, para poder diferenciar un poco entre micro y macroeconomía, yo pongo el siguiente ejemplo, ¿verdad? Digamos, vamos a hacernos unos botánicos en este momento. La microeconomía, digamos, en lo particular, y desde el punto de vista de un botánico, por ejemplo, estudia al árbol, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Un árbol pero estudia la particularidad del árbol, ¿verdad? Cómo es, su altura, ¿verdad? La cantidad de hojas que pueda tener, la cantidad de ramas, animales que lo habitan, ¿verdad? Su textura, qué tan sólido es, su comportamiento a lo largo del año. Estudia las particularidades del árbol de manera, exhaustiva, ¿verdad? Pero se enfoca en un árbol hipotético, un árbol ideal de cómo tendría que comportarse los árboles o este árbol que estoy analizando en lo particular y todos sus características. Bueno, pues la macroeconomía lo que hacemos es enfocarnos en todo el bosque, vamos a decir, ¿verdad? La microeconomía se enfoca en un árbol en particular y cómo se comporta cómo es su funcionamiento, sus características. Pues la macroeconomía ve todo el bosque en general, todo el comportamiento de todos los árboles, ¿verdad? De toda la fauna, ¿verdad? De toda la flora, perdón, y de la fauna que lo habita, hace un análisis de manera general. Por ende, ¿verdad? También va a perder un poco el detalle en cuanto a las características particulares de cada uno y, digamos, se va a sumar a la masa de información, pero nos va a dar otros resultados y otras conclusiones en cuanto a cómo se comporta toda la información de manera general, ¿verdad? Así que la macroeconomía nos enfocamos en un solo agente económico, un solo tomador de decisiones, pero la macroeconomía vamos a enfocar en todo lo de manera general, ¿verdad? En toda la sociedad en su conjunto, en todos los tomadores de decisiones, en no solamente un gobierno local, sino en todos los gobiernos que constituyen un país, que cada uno, digamos, sigue siendo un único gobierno en la mayoría de los países, pero está lleno de subdivisiones de poder y eso va a generar un comportamiento en conjunto, ¿verdad? Bien, para ir adentrándonos a los conceptos relacionados a macroeconomía, vamos a definir qué son los agregados macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos no son más que variables que se miden a través del comportamiento general de la economía, ¿verdad? O son variables que solamente podríamos medirlos o el grado de cambio o cómo se manifiestan se da a través de la interacción de grupos grandes de personas o tomadores de decisiones o agentes económicos
o empresas o gobierno o todo en conjunto, ¿verdad? Personas, gobierno y empresas, todo en conjunto, ¿verdad? Digamos, no son variables o no son cuestiones que se pueden encapsular en lo particular. Es necesario la interacción de un grupo grande de personas, de empresas y gobierno para ver cómo, para que primeramente se dé esta variable en segundo momento los cambios en esta variable, ¿verdad? Incremento de crecimiento de estas variables, el aumento, disminución, el movimiento de esto, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver de manera gráfica, va a tener repercusiones en estos tres agentes de manera general, ¿verdad? Es decir, y retomando los ejemplos anteriores, la inflación, el desempleo, la producción del país son puntos clave, ¿verdad? Que se dan a través de la misma interacción social y el comportamiento de la sociedad y la economía en su conjunto, y a su vez los cambios que estos pueden tener va a afectar a todos los que se integran a la economía en general, ¿verdad? Va a tener una repercusión sobre el gobierno, sobre las personas, sobre las empresas, ¿verdad? Y va a tener esa mutua interacción entre que la misma sociedad permite la generación de estas variables, o mejor dicho, que estas variables me permiten medir un comportamiento social y que las alteraciones y cambios que nosotros percibamos sobre las variables nos va a dar una idea de cómo se está comportando la sociedad en determinado momento y qué expectativas y qué comportamientos van a tener como respuesta a estas alteraciones, ¿verdad? Bien, así que de aquí vamos a partir en cuanto a a los agregados macroeconómicos. En las siguientes cápsulas analizaremos uno a uno cada uno de los agregados macroeconómicos y vamos a profundizar en las implicaciones que tenga cada uno de estos y sus cambios.